También en este caso Augusto Garín Sarmiento, el nieto de Domingo Faustino Sarmiento, quien lo acompañó durante gran parte de su vida y sobre todo los últimos años de su existencia, al prócer sanjuanino, recopila en 52 tomos la obra completa. Y el tomo 50 se refiere específicamente a la presidencia. Y en un modo detallado, minucioso, mes a mes y en algunos casos día a día, establece aspectos esenciales de la obra de Sarmiento, que el autor los rescata y los pone en valor. Esta obra creo que es una obra indispensable, no solamente para la valoración de Sarmiento como estadista, sino esencialmente para tener en cuenta la constitución de nuestra propia nacionalidad, que aquí es donde se advierte quiénes somos, de dónde venimos. Sarmiento, en una charla que comenta el autor también en el libro citando a Pablo Ramera, con un grupo de estudiantes, poco antes de asumir, les dice que es esencial para la democracia la educación. Porque a partir de la educación vamos a poder dejar que actúen las fuerzas montoneras, dice expresamente. Vamos a pacificar nuestro país y vamos a lograr, y aquí es donde él pone de manifiesto, esto es lo que yo digo, las ideas de Sarmiento, es coherente Sarmiento, las ideas de Sarmiento se concretan en su presidencia, o por lo menos las más importantes, o por lo menos las más vigentes. Y dice, vamos a hacer que el pobre gaucho se eduque para que nos sirva para civilizar y pacificar nuestro país. Recordemos que Sarmiento, en la educación popular, dice expresamente, tiene una posición revolucionaria para la época con relación a la formación. Él dice que la educación debe ser gratuita, debe ser obligatoria y debe ser libre. Cuando hablamos de libre, habla de libre en cuanto a la influencia oficial, influencia del Estado, pero también libre en cuanto a la influencia eclesiástica de la Iglesia. Pero además de esto dice que la educación debe estar sustentada por el Estado. Y si no alcanza, ahí sí debemos convocar a los ricos, dice, especialmente las personas pudientes, para que logren afrontar los gastos que faltan para que todos puedan educarse. Porque también ahí está el texto importante de Sarmiento, el pensamiento, como bien dice el autor, luminoso, claro y con fuerza. Sarmiento nos dice que el que no recorre o no pasa por la educación no puede ni siquiera soñar un país mejor. Le ocupa y le preocupa esencialmente el conocimiento a Sarmiento. Para Sarmiento el conocimiento es esencial y también para Sarmiento es esencial la comunicación, el educar, el enseñar. Y acá el autor nos dice una cosa que a mí me parece medular. El autor dice, enseñar es ver. Es decir, enseñar es un poco abrir los ojos. Con educación las cosas se ven de manera diferente. La obra durante 6 años de gobierno de Sarmiento es muy importante. Sarmiento se encuentra con un país con 1.700.000 habitantes y no tiene pocos problemas. Recordemos la guerra con el Paraguay, situaciones conflictivas desde el punto de vista de la salud, la epidemia, el cólera, pero además de esto algunas situaciones violentas, como por ejemplo el asesinato de Urquiza, como por ejemplo también
el atentado contra su propia vida. De manera que Sarmiento, podemos decir que logra, dentro de este contexto político nacional, una obra inconmensurable. Desde su gran preocupación, que es la educación, advertimos cómo construye 800 escuelas, pero además de esto, yo creo que acá rescatamos algunos aspectos importantes, que es la capacitación de los docentes. ¿Qué hace? Trae 65 maestras de Estados Unidos, por supuesto algunas de ellas ni siquiera hablaban el castellano, logra que ocurra esto, pero además comienza a sembrar un sistema educativo que es, por supuesto, el normalizador. Pero además de esto, advertimos que Sarmiento es revolucionario en materia educativa porque también se ocupa de los adultos mayores, estableciendo la escuela dominical, que ya la había creado en Santiago de Chile y la había creado en Valparaíso. Y por supuesto, otro aspecto revolucionario en la obra concreta de Sarmiento es la educación de la mujer. La educación de la mujer, que en esa época era una cuestión impensada. Crea la escuela Santa Rosa de Lima, que era exclusivamente para mujeres. En materia de educación, el aspecto revolucionario de Sarmiento y la obra es elocuente. Sabemos que lo tenía de ministro a Nicolás Avellaneda, también lo tenía de ministro a Dalmacio Belezardi, a quien le encarga nada más y nada menos que la confección del Código Civil. Esta también es una obra que la señala el autor de manera concreta. Repetimos que la esencia de la comunicación para Sarmiento era indispensable, y acá tenemos el cable subterráneo que nos permite la comunicación de nuestro país con Europa y con Estados Unidos. Recordemos que en esa época recién se había comenzado la comunicación de Estados Unidos con Europa, y nosotros somos el segundo país que logra ese tipo de comunicación con el cable subterráneo. Tranvías, el siglo del riel, como le llaman. En fin, creo que el progreso, el desarrollo, la comunicación y la educación son los paradigmas esenciales del gobierno de Domingo Faustino Sarmiento.